Ahora, Miguel, ¿qué puede haber molestado más al ciudadano de a pie que se expresa en las manifestaciones en las calles? ¿El viraje de Dina Boluarte hacia la derecha y a sentirse cómoda con la derecha conservadora del Congreso? ¿O el haber traicionado la propuesta política de Pedro Castillo? Este discurso de que Dina Boluarte es una dictadora, que usurpó el poder porque el Congreso la puso y quitó a Castillo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que muchas de las personas que están protestando, mucha de la gente que viene del sur del país, cree eso y está luchando por eso. Sin embargo, no se le ha dicho que Dina Boluarte, y ahí pego con lo que tú dices, Dina Boluarte formó parte de esa plancha presidencial con Pedro Castillo. Que si bien es cierto, ahora no está siguiendo esos lineamientos, ese discurso de Pedro Castillo, ese tema de la Asamblea Constituyente y todo lo demás cosas, pero ya está constitucionalmente en ese lugar. Ahora, ¿qué cosa tenemos que hacer? Claro, ella cometió un gran error el primer día que asumió el mandato de decir que nos quedamos hasta 2026, cuando debía ser un discurso simplemente de transición. Yo creo que en este momento ella no ha definido hasta ahora, después de un mes, cuál es su lineamiento de gobierno. ¿Qué cosa es lo que va a hacer? Porque claro, apenas llegó, comenzó a alimentarse de esta situación de disturbios y todos estos discursos que hay. Mientras ella no tenga claridad en qué cosa es, va a tener enemigos por todo lado, del lado de la derecha, del lado de la izquierda, en fin, no sabemos exactamente hacia dónde nos está llevando ella. Por eso es que también esa misma falta de gestión alimenta el discurso de la renuncia, alimenta el discurso del caos. Y otra cosa que también está funcionando muy mal es el tema del manejo de la inteligencia a nivel de las fuerzas policiales. Si por algo ha brillado la inteligencia en este país, pues por la ausencia de inteligencia. Lo que ha pasado este fin de semana con la Universidad de San Marcos. ¿Qué piensas? La intervención a los manifestantes. No, eso ha sido terrible. Por un lado, supuestamente, la rectora de la Universidad de San Marcos había pedido que la policía se acerque solamente para destrabar la puerta. ¿Qué podemos entender por destrabar la puerta? ¿Que son porteros? ¿Qué cosa es eso? El ministro del Interior diciendo que no estaba enterado, se enteró por televisión que estaban haciendo la intervención de la policía. O sea, todo ha sido un caos. Han tenido más de casi 200 detenidos y todos han tenido que ser liberados. Entonces, toda esta situación caótica precisamente alimenta la mala reputación del gobierno. Alimenta esa idea de por qué está ahí, qué está haciendo desde el gobierno. Y mientras no encuentre precisamente ese norte, no encuentre quizás, como tú dijiste, ese intermediario que pueda poner orden y a ver qué hacemos, cómo nos ponemos todos de acuerdo y salimos de esta crisis, va a seguir y se va a incrementar. Ahora que has mencionado al ministro del Interior, lo pude ver el fin de semana en varios programas periodísticos, siendo entrevistado, dando sus declaraciones, pero nunca reconoció niveles de responsabilidad política respecto a las 55 personas que han muerto en las últimas semanas en este país. ¿Crees que el gobierno debe asumir su responsabilidad política? Por supuesto, tiene que asumirla. Tiene que asumirla porque precisamente parte de la estrategia comunicacional que debiera tener el gobierno, aparte de la empatía que muy pocas veces lo ha tenido, es tener la responsabilidad de asumir sus errores. Yo no veo, como te digo, un norte, yo no veo una estrategia en el gobierno para enfrentar esta crisis, enfrentar las protestas, no lo veo. Y están pasando los días e insisto, su inoperancia alimenta las protestas, alimenta la extensión de las protestas. Ya va a seguir viniendo gente ahora del centro del país, se están concentrando para seguir viniendo a Lima porque ven que ha sido un fracaso la acción del gobierno. Y cuando comienza a hacer eso, entonces la desconfianza crece a nivel generalizado y se va a ver presionada entonces a ir a renunciar. Porque ya va a perder el apoyo entonces de las personas que todavía creen en ella. Pero fíjate que estamos centrando nuestra conversación en el Ejecutivo y acá hay un Congreso que está pasando piolísima en este asunto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la responsabilidad del Congreso para ti? Por el lado del Congreso también fíjate que están muy calladitos. Exactamente. Están muy calladitos porque en manos de ellos están las reformas políticas y electorales que regirían a esas posibles elecciones. A ellos no les interesan las reformas de fondo, a ellos les interesan las reformas que pudieran beneficiarles. Retorno a la bicameralidad. Y otra serie de cosas, la reelección de los congresistas, sí. Pero todo lo que la gente pudiera estar pidiendo en reformas políticas no les interesa y no lo van a hacer. E inclusive la segunda votación para las elecciones adelantadas pareciera que está en peligro. Se van de vacaciones además. Y fíjate cómo se está alargando la crisis. Y ahí tenemos a un coprotagonista de esta crisis que es el Congreso, precisamente por su ineficacia de cómo enfrentar las cosas. Yo creo que la situación, y esto no es por ser profeta del desastre, pero esto va a continuar.
vamos a seguir días, quizás semanas de crisis, y cuidado que esta ausencia de estrategia del gobierno contribuya a que la crisis incremente. Pero ojo, Miguel, eso es bien peligroso. Ya en Madre de Dios hay desabastecimiento, gasolina y comida. En Ica hoy han comenzado a haber disturbios. Entre población contra población. Exactamente. Lo cual es muy peligroso, Miguel.